Nosotros avanzamos en el día de hoy, a ver si terminamos el texto que señalamos desde el comienzo en el programa, que era 4, 5 y 6, pues en la edición mía, y en ustedes era el ¿qué? El 8, el 4, 8, ¿cierto? Sí. 4, 8 y 9. Creo que era así. Bueno, eso nosotros ya nos falta poco para terminar pues la revisión de esos textos. Sería el 7, 8 y 4, ¿cierto? Los de ustedes. Entonces, vamos a ver si hoy podemos terminar. Y el jueves no tendríamos clase para que ustedes tengan tiempo de cumplir con sus deberes y yo con los míos. Y yo también estoy arrancado para poder entregar una cosa. Entonces, el próximo martes tendrían ustedes pues las 2 o 3 hojitas que van a hacer para leerlas sobre una temática de lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Sí, profe, sí. Sí, ya los dije, pues en el de ustedes son 8, 8, 4, y yo no sé si es 8, 4 y ya me voy a perder eso. 8, 4 y 7, entre 7, 8 y 4. Bueno, entonces vamos a arrancar a hacer la lectura desde 297 a 15. No podemos olvidar pues la última clase, lo que dijimos en que sobre la permanencia del régimen. Entonces dice, donde la clase media es numéricamente superior a las dos extremas juntas o a una sola de ellas, el régimen puede ser permanente, pues no hay temor de que los ricos se alíen con los pobres para atacarlo. Jamás querrán los unos servir a los otros, y si buscan un régimen común no encontrarán otro que este, pues no podían soportar el ejercicio alternativo del poder por la mutua desconfianza entre ellos. El árbitro es siempre el más digno de confianza, y que esté en medio es el árbitro. Entonces, el diaitites, eso es el árbitro. Y esa palabra es central en estos pasajes de Aristóteles, ¿cierto? ¿Cómo comprendemos diaitites, ¿cierto? Es tener pues como la medida del régimen para su estabilidad. No es un árbitro en el sentido del fútbol, como un juez que hace cumplir las reglas, no. ¿Cómo es la traducción de ustedes? No la han mirado. Eso está en 1297A. Sí, dice, el árbitro neutral es donde quiera el más digno de confianza.
y el que está en el medio está el árbitro. Esperen, yo veo una buena traducción de eso, que creo que la había visto en este libro. Aristóteles. Denme un segundo. Y había visto una muy buena traducción. Para encontrarla en este Mare Magnum. Bueno, y ese es, pero es que el árbitro es propiamente el régimen. Y esa fue como la traducción que yo vi. Pero para encontrar es que este libro es muy grande, muy gordo. Pero sí lo recuerdo. Porque el Corofón dice un garante mutuo de las cosas justas. Es decir, porque aquí dice, la ciudad es una especie de alianza entre sus miembros para prevenir la injusticia y facilitar el intercambio económico, en que la ley es un simple contrato. Y el Corofón dice un garante mutuo de las cosas justas. Esa como que es la diatesis. Yo voy a ver si de pronto esto tiene como un onomástico. Vamos a ver. Este libro está muy grueso para no tenerlo. Consejo. Árbitro. Arquidamo. No la tiene. Bueno. Entonces dejamos ese pasaje que para no lo de la clase media, ¿cierto? Esa es la diatesis. Bueno, yo creo que leemos, pero yo estoy convencido que yo leí eso. El problema de la diatesis fue la traducción como si fuera el régimen propiamente. Vamos a leer el pedacito y ahí lo sacamos. Les dice, donde la superioridad cualitativa de los ricos de las clases distinguidas es mayor que su inferioridad numérica, surge una oligarquía. Del mismo modo, cada forma de ella, según el elemento, predomina el contingente oligarca. Pero el legislador debe siempre en su gobierno hacerse con la clase media. Y habla pues de ton nomefeten. Si establece una legislación oligarca, debe tener en cuenta la clase media. Si la establece democrática, debe atraerla hacia esta. Donde la clase media es numéricamente superior a los dos extremos juntas o a una sola de ellas, el régimen puede ser permanente. Pues no hay temor de que los ricos se alíen con los pobres para atacarlo. Jamás querrán los unos servir a los otros, y si buscan un régimen común no encontrarán otro que este, pues no podrían soportar el ejercicio alternativo del poder por la mutua desconfianza entre ellos.
el árbitro es siempre el más digno de confianza. Y el que está en medio es el árbitro. Así dice lo de ustedes. Sí, prácticamente igual. Cuanto mejor se combinen los distintos elementos del régimen, tanto más estable será este. Muchos, incluso los que quieren establecer regímenes aristocráticos, cometen no solo el dar una parte mayor en el gobierno de los ricos, sino... Entonces, sí, es la diatesis, es que la diatesis es exactamente lo que el papel que debe cumplir el legislador. No. Es el papel que debe cumplir el legislador en el régimen. El legislador es el que debe mirar, pues, la forma en que una franja no se gane a la otra. Y ese es el garante de la clase media. Es propiamente el legislador. Y ahí. Esa palabra es difícil. Es muy difícil. Porque mire cómo está, eso es del verbo diaireo. Y ahí está y ahí está. Sí, es del verbo diaitao, que es ser árbitro. Y viene, pues, un cognado es diaitema, es un modo de vivir, de mantener, de provisionar, de instituir. Pero el diaitetes es propiamente un juez arbitral. Si es como si fuera en el fútbol y las reglas son poder, digamos, equilibrar la parte cualitativa y la parte cualitativa y cuantitativa. Entonces, eso está referido al legislador, ese árbitro, no es como una tercera persona. Las reglas o las leyes son las que se deben cumplir y el legislador es el que las tiene que hacer cumplir. Porque dice, el legislador debe siempre en su gobierno hacerse con la clase media. Y en ese sentido, es su deber, dice la palabra de ir, y debe de estar pues como de ese lado, dice te politeia proslambana, pues debe inclinarse siempre a la mitad. Entonces, cuando encontremos pues diaitates, es referido al legislador. Bueno, ya eso era lo que quería como especificar. Si en la próxima clase encuentro la traducción exacta, porque no es árbitro, es una forma como más política. Los artificios, bueno, ya empecemos pues en el 15, o sea, 297 a 15. Los artificios con que se engaña al pueblo en las repúblicas son en número de 5 y relativos a la asamblea. Las magistraturas, la administración de justicia, el uso de armas, el ejercicio. Y esto ya lo habíamos visto.
los 5. No. Entonces aquí dice que la manera como se engañan. Habla de profaseos y habla de sofisontai. ¿Por qué dice se engaña? ¿Cómo dice en la traducción de ustedes? Dice, las medidas a que se recurre en las repúblicas como pretexto para engañar al pueblo son en número de 5. Sí, y Engañar al habla pueblo. de sofisontai. Entonces, ¿por qué dice? Llegará un momento en que los falsos bienes surge un verdadero mal, pues los abusos de los ricos son un factor más disolvente del régimen que los del pueblo. Entonces vamos a ver la posibilidad, porque se habla de falsos bienes, y más bien que de falsos bienes, digamos, como de injustos bienes. Ahí hablan de ton pseudos agatón aletes, y aletes sin benai cacon. Entonces, falsos bienes que hacen surgir un mal. En ese orden de ideas es cuando se habla de los regímenes aristocráticos y que se le presenta al pueblo como un engaño, las asambleas, las magistraturas, la administración, el uso de armas. El relativo a la asamblea consiste en que la participación en ella está abierta a todos, pero en caso de no asistir solo se imponga multa a los ricos o mucho mayor a ellos. El relativo a las magistraturas, entonces el engaño está en que realmente se pierde la igualdad. Ahí está el engaño, por eso es un sofisontai, porque es un artificio que muestra como si el régimen fuera justo, pero realmente es una apariencia, porque fíjense que no hay igualdad, dice. El relativo a la asamblea consiste en que la participación en ella esté abierta a todos, pero en caso de no asistir solo se impone una multa a los ricos o mucho mayor a ellos. El relativo a las magistraturas consiste en que los que tienen propiedades no pueden dimitir de su cargo y los pobres pueden dimitir. Y el referente a la administración de justicia consiste en que los ricos estén sujetos a multas y no la ejercen y los pobres queden impunes. O se imponga a los primeros una multa grande y a los segundos pequeña, como la legislación de Carondas. En algunas partes todos los inscritos como ciudadanos tienen derecho a tomar parte en la asamblea y en la administración de justicia, pero si una vez inscritos no ocupan su puesto en la asamblea ni en los tribunales, se les imponen grandes multas con el fin de que por evitar la multa rehuyan al inscribirse y por no inscribirse no tengan parte en la asamblea ni en la administración de justicia. De la misma manera se legisla lo relativo a la posesión de armas y los ejercicios gimnásticos. Los pobres pueden no poseer armas, pero los ricos son castigados con una multa si no la tienen. Si no acuden a los ejercicios gimnásticos, a los pobres no les imponen multa alguna, pero los ricos están sujetos a ella, con el fin de los uno por una multa tomen parte. Estos son los artificios de la legislación oligárquica, a los que se oponen otros en las democracias. Entonces, ¿por qué la oligarquía no tiene igualdad? Entonces ahí comienzan las reclamaciones, porque, digamos, los ricos, ¿por qué tienen que pagar y los pobres no? Piensen que es el mismo problema que viven las democracias liberales, que cargan a los impuestos, digamos, a la clase media de una forma bárbara, y la gente más pobre no tributa, y los ricos tampoco lo hacen, porque hay que cuidar a los ricos. Entonces todo lo sostiene la clase media, cada vez entra en un empobrecimiento, ¿cierto?
esa injusticia de la tributación, y en este caso, en el caso de la representación, ¿cierto? Si no trabajan para la ciudad, unos tienen multa y otros no. Y eso quiere decir que cada vez van a estar más alejados unos de otros. Ese es digamos, el problema de la oligarquía, porque los oligarcas van a intentar que los pobres no estén en el gobierno, porque es que no justifica. Y por eso es, digamos, un régimen que no tiene equilibrio, porque lo que se trata del mejor régimen es que tenga equilibrio entre los pobres y los ricos. Así los pobres se les da una paga por tomar parte en la asamblea y en la administración de justicia, y a los ricos no se les impone multa alguna por dejar de hacerlo. Esos son las democracias. A los pobres les pagan por ser de la asamblea y de la administración de justicia, y a los ricos se les multa. Tiene muy parecido a la oligarquía. De modo que resulta claro que si se quiere una mezcla justa, porque de eso se trata, de poder tener un MISE y un MISTON, habrá que unir las dos prácticas, dando a los unos la paga e imponiendo la multa a los otros, pues así tomarán parte todos, mientras que en el otro caso el gobierno está en manos de una sola clase. De modo que resulta claro que si se quiere una mezcla justa, habrá que unir las dos prácticas, dando a los unos la paga e imponiendo la multa a los otros. El gobierno debe estar constituido únicamente por los que tienen armas. Respecto a la cuantía de propiedad, no se puede fijar de una manera absoluta y decir que deben poseer tanto o cuanto, sino que habrá que determinar considerando cuál es la máxima compatible con el régimen en cuestión, de suerte que el número de los que participan del gobierno sea superior al de los que no tienen parte en él. Fíjense que es un gobierno completamente participativo. El problema de la cantidad de la propiedad queda irresoluto. Es que la propiedad es el grave problema del régimen. Por eso es que la propuesta, digamos, de regímenes revolucionarios sea el desaparecimiento de la propiedad, o sea, el comunismo que Platón planteó, porque ahí se acaban los problemas. Pero en la administración, porque como el mejor régimen es participativo, entonces tiene que haber, digamos, una medida, por ejemplo, no sé si esta es tan justa, de modo que resulta claro que si se quiere una mezcla justa, porque habla de mezcla justa, habrá que unir las dos prácticas, dando a los unos la paga, o sea, a los pobres, e imponiendo la multa a los otros. Si es así, los dos participan. Si a uno se les paga y al otro se les multa si no pertenecen a él. ¿Ustedes creen que eso es una mezcla justa? Pues hay un equilibrio. Si el rico no participa en el gobierno, tiene que pagar. Y el pobre, si quiere participar, se le paga. ¿Ustedes creen que eso es justo? Pues en cierta medida ayuda a la permanencia del régimen, ¿no? En tanto que Sí, pues todas las clases están contribuyendo a que a siga esa la, estabilidad, ¿cierto? a la participación. Bueno, aquí hay otra cosa que dice,
el gobierno es el que debe tener las armas. O sea, la politeia son los únicos que deben de tener las armas. ¿Ustedes qué creen en esto? Siempre se ha funcionado así. Esa es la famosa frase de Marx: el que tiene las armas tiene el poder. Esa es la famosa. Entonces, si se tira a cualquiera que las tenga, entonces hay un problema gravísimo. Piensen ustedes, por ejemplo, en esa frase mal articulada. Las experiencias que hubo con armar a la población, digamos, al lumpen proletario, como lo hizo cierta guerrilla, lo hizo el narcotráfico, donde el poder de las armas no lo tiene el gobierno, sino que lo tiene el poder económico. ¿Cuánto desorden puede haber? El uso potestativo de las armas por parte del Estado, o sea, del régimen, es absolutamente necesario. Las armas no las debe poseer, sino lo que nosotros llamamos las instituciones. Yo tal vez les había referido ya, pues, la diferencia entre gobierno y Estado. Lo que habla Aristóteles no es propiamente un Estado, sino un gobierno y su posibilidad gobernativa. Un Estado establece unas instituciones y esas instituciones como formas son inamovibles porque pertenecen a la Constitución del Estado. La Constitución es el Estado formal. Entonces, digamos, las armas son parte constituyente pues, como del Estado. No solo es su defensa, sino su mantenimiento. Y ahí que, digamos, esa frase tan sumamente lapidaria, pues, de Marx, que hizo mucha carrera, ¿cierto? El que tiene las armas tiene el poder, pero no quiere decir que tiene el Estado. Es que tener el poder no es tener el Estado. El Estado son las instituciones. ¿Qué es lo que realiza una dictadura? Una dictadura lo que termina es el Estado. Lo que acaba es el Estado, porque es que el Estado es una permanencia. Los gobiernos van pasando, digamos, como los partidos políticos, pero son los estados los que permanecen, son lo que hay que cuidar. Entonces, yo lo que les quiero referir es el problema de hablar de la traducción de polis y eso como Estado. Aquí se muestra la gran dificultad. Todavía no existía el Estado. Bueno, lo de la propiedad, lo que pasa es que la propiedad es muy especial. Miren que en Colombia los bienes comunes solo vienen del 91. Había una preponderancia de la propiedad privada por encima del bien común. Solo hace unos 30 años el bien común empezó a prevalecer. La propiedad siempre ha sido el asunto del Estado. El Estado debe propender porque la propiedad sea privada. Eso es el liberalismo de Locke, Kant, etc. No, Platón pensó que el Estado debía de ser el dueño de todas las propiedades, pues que las personas no tenían por qué tener nada. Eso es lo que llama el comunismo de Platón.
Y el no tener propiedad es, yo no sé, digamos, los experimentos más actuales sobre eso han caído que los que gobiernan se adueñan de todo. Y realmente el hombre requiere propiedad. Requiere propiedad. Leemos en los libros más antiguos, mujer, arado y buey. En la Biblia se habla de casa, de tienda. Platón habla que la única propiedad es el cuerpo y que el resto lo debe resolver el Estado. Pues ese es como el pensamiento del comunismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? ¿La propiedad privada es necesaria? ¿Ah? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí que es necesaria, ¿cierto? Sí, ¿por qué? En la medida que si a cada ciudadano se le garantiza pues su propiedad, ¿cierto? Pues en el nivel que sea, pues de alguna manera eso contribuye a que el Estado pues se sostenga a sí mismo, ¿cierto? Esa es la cosa, la manutención del Estado, ¿cierto? La estabilidad, podríamos decir. Parece que es una paradoja, pero funciona así. Funciona así. Fíjense que Aristóteles nos dice, las armas pues sí deben de ser. Respecto a la cuantía de la propiedad, no se puede fijar de una manera absoluta y decir que deben poseer tanto cuanto. Mire que él es duditativo. No habrá que determinarla con cuál de los que no tienen parte en él. Los pobres no estarán quietos, aún sin participar de los honores, siempre es que no sufran ultraje ni se les arrebaten sus bienes. Pero esto no es fácil, porque no siempre ocurre que los que participan del gobierno sean humanos. Y en caso de guerra, los pobres suelen vacilar si no reciben alimentos y ellos están faltos de recursos, pero si se les suministra alimento están dispuestos a luchar. Entonces, fíjense que nunca desaparece por pocos bienes. Dicen, no sufran ultraje ni se les arrebaten sus bienes. Los bienes, por mínimos que sean, hay que conservarlos para estabilidad del Estado, porque lo que estamos viendo es cómo se conserva. La conservación es no desaparecer la propiedad privada. Segundo, intentar que haya justicia política, que si bien unos se les pueden dar honores, porque es que los honores no se le dan sino a los de cualidades, no pueden olvidar eso. El honor es potestativo del que posee cualidades, o sea, que tiene virtud, que tiene riqueza, que tiene como familia, ¿cierto? De todas maneras, esas cosas pesan en una política republicana, o sociedad de república, que se tenga un pasado de familia al menos. Porque, digamos, esos surgimientos casi espontáneos traen grandes dificultades. Fíjense lo que nosotros llamamos nuevos ricos o clases emergentes. Cuando buscan el honor, o sea, los puestos políticos, se convierten en un problema porque sus finalidades son diferentes, no tienen
digamos, como el asunto de la tradición. El concepto de tradición, ellos no lo poseen. Entonces acá, en los honores, en la cualitativa, hay que mirar es el concepto de tradición. Porque esas nuevas clases emergentes traen inestabilidad de gobierno. Eso es, creo, pues, que se podría pensar desde esa dimensión. Bueno, continuemos. En algunas ciudades el gobierno no está constituido únicamente por los que llevan armas, sino por los que las han llevado. Así, entre los malios, el cuerpo político estaba constituido por estos, mientras que las magistraturas se elegían entre los que a sazón prestaban servicio. Entonces, fíjense que es la conservación del honor del tener las armas. En algunos gobiernos, como el de Malia. El primer gobierno de los helenos, después de las monarquías, procedía de los que hacían la guerra y originalmente de la caballería, porque la fuerza y la superioridad en la guerra radicaban en la caballería. Entonces, de ahí la palabra caballero, que sea la traducción del mejor régimen. Es el más tradicional, pero es un asunto del primer gobierno de los helenos, son asuntos arcaicos, donde existía la vasalía y la superioridad en la guerra. Bueno, la infantería pesada es inútil sin disciplina, y los antiguos no tenían experiencia militar ni táctica, de modo que su fuerza estaba en la caballería. Eran, sí, caballeros, eran los que tenían el honor. Y los helenos conservaban, digamos, esa tradición. Aquí nos refrenda mucho más el sentido de la tradición. Pero al crecer las ciudades y fortalecerse la infantería, aumentó el número de los que participaban en el gobierno. Nos está mostrando cómo la participación del gobierno fue también una flexibilidad del honor. Por eso los que ahora llamamos repúblicas se llaman antes democracias. Las antiguas constituciones eran lógicamente oligárquicas y monárquicas, pues a causa de su escasa población no tenían una clase media numerosa, de modo que siendo débiles en número y en organización, soportaban mejor la obediencia. Entonces, la cantidad hace flexibilizar. De modo que Aristóteles nos está diciendo, por eso los que llamamos repúblicas se llamaban antes democracias. ¿Cómo entendemos ese sentido? Primero, o sea, ¿qué fue primero? ¿La república o la democracia? ¿Cuál es el antecedente? Las masas, al participar, o sea, la democracia, en cierta manera fue la que dio la república. Porque la república es como el equilibrio entre los ricos y los pobres. Cuando hubo mucha cantidad de pobres, se pudo construir una república donde se participaban tanto las democracias como las oligarquías. Y eso proporcionó la clase media, o sea, el gobierno medio, que hemos llamado república. Entonces, digamos, el régimen puro o el régimen sano proviene de una mistura.
no es un antecedente del tiempo, porque el antecedente del tiempo nos lo dijo él. Las antiguas constituciones eran oligárquicas y monárquicas. Entonces, la monarquía degenera en tiranía. No quiere decir que son antecedentes temporales, son antecedentes formales. Hay que tener mucho cuidado en eso. Porque la república fue formada cuando una misis, cuando una mezcla a partir del término medio. Queda dicho por qué causas son varias las formas de gobierno, porque hay otras además de las mencionadas, pues la democracia no es una sola y lo mismo las demás. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas y por qué causas surgen? Y además, ¿cuál es la general, la mejor forma de gobierno y a qué ciudad se adapta cada una de las otras? Entonces, ahí nos clarifica pues que esos regímenes presentados por Platón en el libro noveno y que pensaba que solo existían oligarquías y democracias, tiene absoluta razón. O sea, existían pobres y ricos. Entonces, el esfuerzo de Aristóteles es mostrar que hay posibilidad de un régimen, que es el republicano, donde hay un equilibrio entre los pobres y los ricos por la representación en las asambleas, en la tenencia de las armas, o sea, del gobierno, donde se reparten, digamos, las representaciones del gobierno, entonces posibilita no una democracia, sino una república. Es un antecedente formal, no, digamos, efectivo, pragmático. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Entonces, los regímenes que nos presentan son de carácter formal. ¿Cómo se forman los mejores gobiernos? A partir de constituir un equilibrio entre los pobres y los ricos. Vamos vamos a otro parágrafo. Tratemos ahora en general y por separado las cuestiones inmediatas una vez en posesión del principio adecuado para ello. Habla de Efeses, don Efeses, sí. Todo régimen tiene tres elementos. Tria moria. Y el legislador consensuado debe considerar acerca de ello lo que conviene a la república. Entonces, fíjese que ahí se nos refrenda que el spodaium nomethetem es el que conoce cada adecuación que casteton sinferum. Él sabe las necesidades de cada régimen. Si esos elementos están en regla, lo estarán también el régimen. Y los regímenes diferirán unos de otros según las diferencias que presenten ellos cada uno de estos elementos. De estos tres elementos, una cuestión se refiere a cuál es la que delibera sobre los asuntos de la comunidad. Entonces ya los elementos nos los había dicho al comienzo, que son la asamblea, las magistraturas y la administración de justicia. Entonces ahora habla, la primera es la deliberación sobre los asuntos de toda la comunidad. La segunda, las magistraturas.
esas tienen que ver con la autoridad y el nombramiento. Y aún continúan así, ¿cierto? La autoridad está en las magistraturas, en los magistrados. Es que nosotros reconocemos la autoridad. La máxima autoridad es el juez. Hay una parte deliberativa. Hay una parte que opera la justicia, que son las autoridades. Y la tercera, la administración de justicia. Entonces, digamos, en lo que piensa Aristóteles, las magistraturas no deliberan, sino que autorizan y deben de ser nombradas. Y la administración de justicia pertenece a otro cuerpo. Fíjense que ya en estos elementos se está viendo un poco los elementos del poder que ya Montesquieu estableció como los tres poderes. Este pensamiento aristotélico devino en Montesquieu, en el ordenamiento de las leyes. Entonces, ahora nos dice la función. El deliberativo tiene autoridad sobre la guerra y la paz, las alianzas y su disolución, la pena de muerte, de destierro y de confiscación, el nombramiento de la magistratura y la rendición de cuentas. Miren la función del deliberativo. Tiene que ver absolutamente con establecer si es guerra o es paz lo que se requiere, si se hacen alianzas o no, y la pena de muerte. La pena de muerte de destierro y de confiscación le pertenece al deliberativo. No le pertenece a la administración de justicia. E incluso el deliberativo, o sea, ese es lo que ahora se llama el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que tiene la autoridad sobre la guerra y la paz, sobre con quién la vamos y con quién no. Aquí le coloca la pena de muerte. La pena de muerte, por ejemplo, en la mayoría de las democracias no existe, en las democracias modernas. Hay algunas partes que sí. El destierro ya está proscrito por los derechos humanos. Forzosamente, o todas estas decisiones se encomiendan a todos los ciudadanos, o todas ellas a algunos, a una sola magistratura o a varias, o a unas determinadas magistraturas y otras magistraturas diferentes, o unas, o a todos los ciudadanos y otras a algunos. Aquí no está muy claro el planteamiento de Aristóteles con respecto a la decisión de los ciudadanos. Si eso es a las magistraturas o a los ciudadanos. Vamos a ver si él resuelve ese problema. Que todos los ciudadanos decidan de todas estas cuestiones es propio de la democracia, pues el pueblo quiere esa clase de igualdad, pero hay varios modos de que todos lo hagan. Pueden deliberar por turno y no todos juntos, como en la constitución de Tequelecles de Mileto. También en otros regímenes deliberan las juntas de magistrados, pero van a las magistraturas por turno los miembros de los tribus y de las partes más pequeñas de la ciudad hasta que el turno los ha recorrido a todos. Y solo se reúnen todos ellos cuando se trata de establecer leyes y de cuestiones relativas al régimen y para escuchar los decretos de los magistrados. Otro modo es el de que todos juntos deliberen, pero se reúnan únicamente para elegir los magistrados, para los asuntos de legislación y para decidir sobre la guerra, la paz y la rendición de cuentas, dejando las demás cuestiones a la liberación de los magistrados a quienes conciernen
que se nombran por elección entre todos los ciudadanos o por sorteo. Un tercer modo consiste en que los ciudadanos se reúnan para la elección de magistrados y la rendición de cuentas, así como para deliberar sobre guerras o alianzas y las demás cuestiones se dejen a la decisión de las magistraturas que se prueben por elección siempre por ello es posible, es decir, cuando se trata de magistraturas que requieren un conocimiento especial. Una cuarta forma consiste en que todos reunidos deliberen sobre todas las cuestiones y los magistrados no decidan nada, sino solo los informen. Este es el modo hoy en vigor en la última forma de democracia, que decimos ser análogo a la oligarquía dinástica y a la monarquía tiránica. Todos estos son los modos democráticos. Él dice que él, en la participación, tiene muchas formas, no hay nada definido ahí. Porque es el problema de la participación. Ese problema de la participación, él tiene 4 maneras de resolverlo. Y trae un ejemplo en el tercer modo, en el segundo modo. Pero las cosas que deben de resolver son la legislación, los asuntos de la paz y la guerra y la rendición de cuentas. Entonces, las magistraturas y las asambleas requieren, digamos, hay un modo, el tercer modo, que requieren de un conocimiento especial, o sea, no es de todos. En la tercera. La cuarta es más difícil. Y esa cuarta conduce a la oligarquía y a las monarquías. Cuando dice, una cuarta consiste en que todos reunidos deliberen sobre todas las cuestiones y los magistrados no decidan nada, sino solo informen previamente. Este es el modo hoy en vigor de la última forma de democracia, que decimos ser análoga a la oligarquía dinástica y a la monarquía tiránica. O sea, ese cuarto modo es demasiado defectuoso, porque es monarquía tiránica, o también una oligarquía dinástica que hacen lo que quieren, porque son mayor cantidad, etc. Estos modos que da Aristóteles no todos son convenientes, parece decirnos él. Que solo algunos ciudadanos deliberen de todas las cuestiones es propio de la oligarquía. También este procedimiento admite muchas diferencias. Entonces va a tocar el problema de las oligarquías. Cuando los que deliberan son elegidos por tener propiedades moderadas y por esa moderación son relativamente numerosos y no alteran las prohibiciones de la ley, sino que las siguen, y todo el que quiera la propiedad fijada puede participar en esa función. Tal oligarquía puede, por ser desmoderada, se aproxima a la república. Fíjense que de acuerdo al procedimiento, a la deliberación, es, digamos, como la parte que hoy se llama ejecutiva, de acuerdo a esa parte deliberativa, que la parte deliberativa es sobre la guerra y la paz, sobre la rendición de cuentas, sobre los asuntos de la legislación. Y la oligarquía puede ser un buen régimen, pero si es moderada. Y el centro es la república. Cuando algo es bueno, se acerca a la república. Cuando no todos participan de la función deliberativa, sino los elegidos para ello, pero la ejercen de acuerdo con la ley, como en el caso anterior, el procedimiento es oligárquico. Cuando los que ejercen la función deliberativa se eligen a sí mismos y el hijo pasa a ocupar el puesto del padre, tal ordenanza es necesariamente oligárquica. Cuando ciertos ciudadanos deciden sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, todos deciden sobre la guerra, la paz y la rendición de cuentas y las demás deciden los magistrados y estos son electivos, el régimen es una aristocracia. Si de algunas cuestiones deciden magistrados electivos y de otras magistrados nombrados por sorteo, estos procedimientos son parte de la república aristocrática y en parte de una república propiamente dicha. Si de algunas deciden magistrados electivos, él se inclina
porque las magistraturas sean elegidas, no por una participación de masas. Tales son las diferencias que pueden darse en el elemento deliberativo según los distintos regímenes, y cada régimen se gobierna de acuerdo con el principio mencionado. Ahora bien, conviene a la democracia y especialmente a la forma que en la actualidad parece serlo, me refiero a aquella en que la soberanía del pueblo está incluso por encima de las leyes, para el mejor desempeño de la función deliberativa, hacer con la asamblea lo mismo que se hace en las oligarquías con los tribunales. Se impone una multa a aquellos que se quieren que juzguen, a fin de que juzguen, mientras que en las democracias se da una paga a los pobres. Deliberarán mejor en efecto si deliberan todos en común, el pueblo con los ciudadanos distinguidos y estos con la multitud. Esta es la fórmula que le entrega. Para la deliberación, lo mejor es que sea comunitario, que sea tanto la multitud como los ricos o los ciudadanos distinguidos. Esos son los que deben de hacer las eclesías. Conviene también que los que deliberan sean elegidos o nombrados mediante sorteo por igual entre las distintas clases. Y también en el caso en que los hombres del pueblo sean muy superiores en número a los distinguidos, no dar paga a todos los primeros, sino solo a los necesarios para establecer el equilibrio con los distinguidos, o bien eliminar por sorteo al excedente. Y en las oligarquías elegir además algunos del pueblo, o bien establecer una magistratura como la que existe en algunas ciudades con el nombre de comisión dictaminadora, o inspectores de la ley, y ocuparse únicamente en la asamblea de los asuntos sobre los cuales estos hayan dictaminado. Pues así el pueblo tomará parte en las deliberaciones, pero no podrá abolir ningún principio del régimen. También es posible que el pueblo vote lo mismo que se le propone o no pueda votar nada en contra, o que todos los tengan el derecho a aconsejar, pero la decisión esté solo en manos de los magistrados. Entonces las magistraturas son propiamente las que deliberan. Las magistraturas, él dice que lo mejor es que todos puedan aconsejar, pero que unos pocos tomen la decisión. Porque si todos toman la decisión, pueden traer problemas. Incluso el pueblo puede votar o no votar. Lo importante es que con él se delibere y que los magistrados sean elegidos. Ellos sean los que tomen la decisión y es a partir de una elección. No importa quién los elija. En las oligarquías habrá que hacer lo contrario que en las democracias. Si el pueblo vota pueblo vota en contra, su decisión debe prevalecer. Si vota afirmativamente, no, sino que su propuesta es llevarse de nuevo a los magistrados. En la república se hace al revés. Los pocos tienen autoridad para rechazar, pero no para aprobar. Sino que en este caso la propuesta se somete siempre a la mayoría. Estas son las precisiones relativas al elemento deliberativo y soberano del régimen. Bueno, ¿qué es el elemento soberano del régimen? El quirium es aquel que tiene la capacidad de deliberar, de aceptar y rechazar. Pero todo no se hace por cantidad. La cantidad se puede colocar, pero lo importante es que las magistraturas estén en manos de personas que miren como el bien común, como la posibilidad de la estabilidad. No se le puede entregar todo a todos, porque eso crea inestabilidad. No se puede inclinar la balanza a la mayoría. No se puede.
porque eso trae graves problemas para las aceptaciones. Fíjense que la palabra rechazo solo le pertenece a algunos. No todos pueden rechazar. Esa es, digamos, como algo que posee las repúblicas. Que aquellos que son escogidos porque, digamos, tienen como el arte de gobernar, sean los que rechazan. Rechazan la ley, rechazan la paz, los asuntos que se deliberan. Vamos a ver ahora la distribución de las magistraturas. La cuestión inmediata es la distribución de las magistraturas, pues también este elemento del régimen presenta muchas diferencias. ¿Cuántas son las magistraturas? ¿Sobre qué asuntos tienen autoridad? Por lo que se refiere al tiempo, ¿cuánto debe durar cada magistratura? Unos pretenden que 6 meses, otros que menos, otros que deben ser anuales, otros que más duraderas. Y si deben ser vitalicias o durar mucho tiempo, o ni una cosa ni otra, sino ejercerlas muchas veces los mismos, por el contrario, no deben ejercerlas 2 veces el mismo, sino una sola vez. Por otra parte, en cuanto a la asignación, habrá que considerar quiénes deben ser nombrados, el por quiénes y cómo. Y respecto a todos estos puntos hay que poder explicar las distintas soluciones que puede haber y después de adaptar las diversas soluciones a los distintos regímenes. Fíjense que ¿cómo se puede conservar un régimen? De acuerdo al tiempo de las magistraturas, a la distribución, a la cantidad de los magistrados y quiénes y cómo, quiénes participan de las magistraturas. Ese es el problema. Vamos a ver en su práctica cómo lo presenta. Ni siquiera es fácil determinar a qué cargo debe darse el nombre de magistraturas, porque la comunidad política necesita muchos funcionarios y no debemos considerar como magistrados a todos los que se nombran, sea por elección o por sorteo. Así, en primer término, los sacerdotes, su función es algo distinto de las magistraturas políticas. Igualmente, los coregos y los heraldos también se nombran por elección los delegados. Los legados. De los cargos políticos, unos implican la inspección ya de todos los ciudadanos con vistas a una actividad determinada, por ejemplo, la del estratego sobre el ejército, ya de una parte de los ciudadanos, como la del inspector de mujeres y la del inspector de los niños. Otras son administrativas, así muchas veces eligen medidores de trigo. Otras son subalternas, para ellas, cuando se dispone de recursos, se nombran esclavos. Pero preferentemente, hablando en términos absolutos, debe darse el nombre de magistratura a aquellos cargos a los cuales se encomienda el decidir sobre determinadas cuestiones, el juzgar y el mandar, sobre todo lo último, porque el dar orden es lo propio de un gobernante. Ya se dice, digamos, antes no sabíamos que era magistratura, aquí no lo resuelve. El asunto es los que mandan, los que posibiliten las órdenes. ¿Y quién posibilita las órdenes? Los que pueden deliberar. Debe darse el nombre de magistraturas a aquellos cargos a los cuales se encomiende el decidir sobre determinadas cuestiones, el juzgar y el mandar, sobre todo el mandar. Él dice, pero esto no tiene importancia práctica, porque no se ha llegado a una decisión en las discusiones sobre dicho nombre, si bien se presta cierta investigación especulativa de otro nombre. Entonces, fíjense que donde pesa el asunto del gobierno, no hay definición. ¿Por qué? Por la dificultad de que se establezca un régimen.
si supiéramos qué era propiamente una magistratura, es porque la magistratura obedecen de acuerdo al régimen. Entonces, de ahí esa ambivalencia o esa dificultad para saber la función propia de una magistratura. Lo primero que hay que saber es qué es una magistratura, pero no hay posibilidad de saberlo. ¿Por qué? Porque cada régimen tiene su dimensión sobre las magistraturas, o sea, sobre el mandar y el juzgar, el deliberar propiamente. En cambio, ¿cuáles son las magistraturas? ¿Cuántos son necesarios para que exista la edad? ¿Cuáles ellas? Si bien son no necesarias, son útiles en un régimen bien organizado, son cuestiones que pueden interesar a todo régimen y sobre todo a las ciudades pequeñas. En las grandes efectos se puede y aún se dispone una magistratura para cada función, ya que por haber muchos ciudadanos pueden entrar muchos en las magistraturas, de modo que unas solo son desempeñadas con grandes intervalos y otras solo una vez. Y cada función se realiza mejor si el que tiene a su cargo se cuida de una sola cosa y no de muchas. En cambio, en las ciudades pequeñas no hay más remedio que reducir muchas magistraturas a unas pocas, porque a causa del escaso número de ciudadanos no es fácil que estén muchas en las magistraturas. En este caso, ¿quiénes sucederían a los magistrados? No obstante, en ocasiones las ciudades pequeñas necesitan las mismas magistraturas y leyes que las grandes. Necesitan las mismas magistraturas y leyes que las grandes, salvo que las grandes las necesitan con frecuencia y a las pequeñas no les acaece a intervalos. Por eso nada impide que se encomiende al mismo magistrado muchas funciones, ya que estas no serán obstáculo. Y a causa del escaso número de ciudadanos es menester que los magistrados sirvan para un fregado y para un barrido. Así pues, si podemos decir de cuántas magistraturas que disponer toda ciudad y cuántas no son necesarias, pero sí útiles, será relativamente fácil, teniendo en cuenta ver qué magistrados son susceptibles de ser reducidas a una sola. Conviene también poner en claro de qué funciones debe ocuparse muchas magistraturas según los lugares y que otras deben decidir una sola magistratura en todas partes. Por ejemplo, si el inspector del mercado debe tener a su cargo el buen orden en el mercado y otro en otro lugar o si en todas partes el mismo. También si las magistraturas deben dividirse según su función o según la persona sobre las cuales se ejercen, por ejemplo, si debe haber una sola para el orden o una para los niños y otra para las mujeres. Y ese debe ser de distintas clases según los distintos regímenes o no. Por ejemplo, si en la democracia, la oligarquía, la aristocracia y la monarquía son las mismas las magistraturas supremas, aunque no estén desempeñadas por ciudadanos de la misma clase ni de clase parecida, en las aristocracias lo están por hombres educados, en las oligarquías por los ricos, en las democracias por los libres. O si hay algunas diferencias en las magistraturas, también según los regímenes, en ocasión convienen las mismas y otras no, pues a un régimen le va bien que las magistraturas sean grandes y en otro que sean pequeñas. Miren el problema del mandar, del ordenar y de juzgar. No hay, digamos, un conducto de solución, porque él mismo se realiza la pregunta, si cada régimen propone las magistraturas, su tipo de magistratura, o habrá una sola forma de que haya magistraturas. Entonces el término magistratura es ambivalente, al menos en la política de Aristóteles. No sabemos bien porque en unos regímenes tienen unas funciones y en otras otro. Entonces dice, hay veces que es lo más conveniente, pero no se sabe si una misma persona puede cumplir varias magistraturas. Todo también depende del número de ciudadanos que participen. Lo único que nos queda claro es que no es clara el asunto de la magistratura en Aristóteles. Tiene que haber en efecto alguna magistratura semejante encargada de someter sus dictámenes al pueblo para que éste pueda dedicarse a sus negocios
y si está desempeñada por unos pocos es oligárquica. Ahora bien, los miembros de dichas comisiones tienen que ser poco numerosos, de modo que es una magistratura oligárquica, donde existen las dos magistraturas. Los miembros de la comisión dictaminadora están por encima de los de la asamblea, porque estos son un elemento democrático y aquello es un elemento oligárquico, pero también desaparece la fuerza de la asamblea en la democracia en que el pueblo mismo se reúne para tratar todas las cuestiones. Y esto solo ocurre siempre que los que toman parte en la asamblea están bien pagados por tener tiempo libre, se reúnen en mucha frecuencia y deciden sobre todo los asuntos por sí mismos. Entonces, la relación de asamblea y magistratura. Las asambleas son propias de las democracias. Las magistraturas pertenecen preferentemente a las oligarquías, pero también la tienen las democracias. Y esa magistratura, el inspector de niños, el de mujeres y todos los demás magistrados semejantes son propios de una aristocracia, no de una democracia. Pero, ¿cómo podría impedirse que salieran las mujeres de los pobres? Tampoco son propios de una oligarquía, pues las mujeres de los oligarcas viven en la molicie. Y el problema con las mujeres, ¿cómo podría impedirse que salieran las mujeres de los pobres? Porque ustedes saben que las mujeres estaban confinadas en la casa, en la hacienda. Pues los pobres no tienen hacienda, entonces ellas tienen que salir. Y la de los oligarcas están dedicadas a la molicie. ¿Qué es eso? Como al lujo. Sobre estas cuestiones basta por ahora lo dicho. Intentaremos estudiar desde su principio la prohibición de las magistraturas. Entonces aquí va a ser la posibilidad de unas magistraturas de acuerdo a la República. Las diferencias dependen de tres factores y combinadas comprenden necesariamente todos los modos de nombramiento. Uno de esos factores es quiénes son los que nombran a los magistrados. El segundo, entre quiénes los nombran. Y el tercero, de qué manera. Cada uno de estos puntos puede presentar a su vez tres formas. O todos los ciudadanos los nombran o algunos. Los designan entre todos o entre algunos determinados, ya que por su propiedad, ya por su linaje, ya por su virtud, ya por cualquier otra condición, como en Megara, donde los magistrados se nombran entre los que han vuelto del destierro y han luchado juntos contra la democracia y por elección o por sorteo. Estos procedimientos pueden también combinarse, es decir, unos magistrados pueden ser nombrados por alguno y otros por todos. Unos entre todos y otros entre algunos, y unos por elección, otros por sorteo. Y cada una de estas variedades admitirá cuatro modos, o todos los ciudadanos nombrarán los magistrados entre todos por elección, o todos entre todos por sorteo, y entre todos juntos o por partes, por ejemplo, por tribus, demos y fratrías, hasta que se recorre el número total de los ciudadanos, o siempre entre todos juntos, y unos magistrados de una manera y otros de otra. Recíprocamente, si son algunos los que nombran los magistrados, los nombrarán o entre todos por elección o entre todos por sorteo, y unas magistraturas de este modo y otras de aquel, es decir, unas entre todos por elección, otras por sorteo. En consecuencia, los modos de nombramiento resultan 12, aparte de las dos combinaciones. De ello, dos modos de nombramiento son los democráticos, que todos los magistrados sean nombrados entre todos los ciudadanos por elección o por sorteo o por ambos procedimientos, para una magistratura por sorteo y otras por elección. Que no sean todos juntos los que nombren, pero sí entre todos, o entre algunos por sorteo, por elección o por algunos procedimientos. O nombren unos magistrados entre todos los ciudadanos y otros entre algunos por algunos procedimientos, es decir, unos por sorteo y otros por elección. Es propio de un régimen republicano. ¿Cuándo? El procedimiento es que unos sean por elección y otros por sorteo. Eso es propio de la República. Y que los nombren algunos ciudadanos entre todos por elección o por sorteo o por ambos procedimientos, para unas magistraturas por sorteo y otras por elección, es oligárquico. Y más oligárquico que sean nombrados entre todos y entre algunos. Que algunos magistrados sean nombrados entre todos y otros entre algunos, o para unas magistraturas por elección y para otras por sorteo, es propio de una república aristocrática. Que algunos magistrados sean elegidos entre algunos ciudadanos es oligárquico.
tanto que algunos magistrados sean nombrados entre algunos ciudadanos por sorteo, aunque esto no es tanto, como algunos sean nombrados entre algunos por ambos procedimientos. Algunos magistrados sean nombrados entre todos los ciudadanos y que todos los magistrados lo sean entre algunos ciudadanos por elecciones aristocráticas. Tanto son, pues, en número los modos diferentes de las magistraturas y de manera se dividen según los regímenes. ¿Qué modo conviene a cada uno y cómo deben de hacerse en cada caso los nombramientos? Son puntos que quedarán claros en cuanto se sepa cuáles son los poderes de las distintas magistraturas. Y llamo poderes de las magistraturas a una que tenga autoridad, por ejemplo, en lo relativo a los ingresos, y otra en lo relativo a la defensa, pues la clase de poder es diferente, por ejemplo, en los magistrados del estratego y en las contribuciones del mercado. Entonces, lo que nos queda claro en Aristóteles es que la función de la magistratura es primordial, pero la dificultad está en su nombramiento. ¿Cómo se puede nombrar? Hay 14 maneras. O sea, todas, lo importante es que ellas sean o por elección, pues es o por sorteo. Todas se pueden combinar. Esas, digamos, esas pretensiones, lo que nos está mostrando es que las magistraturas son el centro del régimen, son aquellas que lo pueden mejorar, lo pueden restaurar, lo pueden conservar. No tanto así las asambleas. Las magistraturas son como el factor común de los regímenes. Por eso ellas se tienen que conservar, porque políticamente son como las más idóneas, en el sentido de idoneidad, de que es primero, anterior, es lo propio. En los regímenes políticos lo más propio es la magistratura. Así no se tenga una definición muy completa de ella, pero sí se saben algunas funciones. Se sabe un poco el cómo de las magistraturas, aunque no se tenga una definición. ¿Por qué no se tiene una definición? Porque es algo como principal. Es algo que contiene el régimen. Las magistraturas es, según el texto, algo que te debe dar un acuerdo con justicia política. Y esos acuerdos son los que posibilitan el que manda, porque el que obedezca tienen que ser todos. El que manda, el que tenga la autoridad. Entonces, tenemos dos conceptos centrales que son tradición y autoridad. ¿Por qué tradición? Porque las magistraturas son primigenias, son primordiales de cualquier régimen. El problema está en la justicia política. La justicia política es la que nos va a dar cómo es que se nombran las magistraturas. Y él nos dice que hay, digamos, una autoridad que se debe revestir, como son la de los ingresos, la de la defensa. Y que esas magistraturas son diferentes porque unas pertenecen al mercado y a otras al orden de la guerra y la paz. Ahí son magistraturas distintas, pero las magistraturas se saben, digamos, todas las contienen, pero lo que no está claro es cómo es que se debe mandar en cada régimen. Y ahí está el problema. Porque si no se sabe cómo se va a mandar el régimen, no se puede conservar. Ese mandar es lo que se conoce ahora como el poder, pero además como autoridad. Hay que hacer una gran diferencia entre autoridad y autoritarismo, que creo que esa es la diferencia que Aristóteles sugiere. En el sentido que la autoridad la entrega la elección.
el autoritarismo se impone. O sea, la autoridad se le confiere, la otra es conferida per se. Entonces, digamos, la dificultad de las magistraturas es porque todas poseen ese modo de operar, es el modo político de operar. No se puede pensar un régimen sin magistratura. Entonces, lo importante es establecer cuáles son las magistraturas y la manera como se eligen. Las formas que él da, las 14 formas, ¿cierto? Las posibilidades, son unas posibilidades numéricas, son unas posibilidades taxativas. No son las formas que la establecen. Y esas son las que tiene que buscar de acuerdo a las ciudades, si es grande o si es pequeño. Porque eso cumple un papel indispensable para que el régimen sea sano. ¿Tienen alguna pregunta? Porque es que yo tengo una clase enseguida. No, profe, entonces quedamos para el día lunes, martes, listo. Pero bueno, mire, necesitamos leer 300B 16. Es 11, 12, 13. 300B 13. Ah, no se grabó. Para que terminemos de los elementos del gobierno, que es la parte de los tribunales. O sea, la parte del discaterio. Esa parte de los tribunales, pues, son elementos de las magistraturas. Entonces, ahí lo central, pues, que nos debe quedar a nosotros es la constitución de las magistraturas para conservar y poder, digamos, entrar a una sanidad del régimen. Porque lo importante es que el régimen sea justo, sea sano. Entonces, la magistratura se conserva como elemento primordial de todos los regímenes, porque todos los establecen. Así la democracia funcione a partir de las asambleas, pero no es la asamblea lo primordial, sino lo primordial para el régimen sano son las magistraturas. Eso es como lo que nos debe quedar en claro. Bueno, que estén muy bien, entonces nos encontramos el lunes. El martes, el martes. El martes, perdón. El Sí, martes ya con nuestros escritos. Entonces ustedes van a leer este último, lo vamos a hacer en un momentico. Vamos a hacer ese parágrafo que les di, 300B14, en adelante hasta el final, hasta el 1301, el 130115. Lo van a leer hasta ahí y entonces hacemos el ejercicio el martes de que cada uno lea su pedacito. Sí, claro, como habíamos quedado al 7. Bueno, listo. Entonces, así, esos fueron los tratos. Sería importante que si ustedes se comuniquen con, ¿cómo es que se llama esta niña? Valentina, perdón, que se me había olvidado. Valentina, le comenta. Ah, bueno, pero entonces le dice a Valentina, usted le envía la clase y le dice a Valentina cuáles fueron los acuerdos para que ella se presente y no se presente el jueves, para que no vaya a tener problemas de contratiempos. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias, profe, chao.